Me gustaría empezar para poder entender el tema, para tomar desde quizás lo que me parece a mí que hoy día puede encontrar un poquito mayor complicación cuando uno observa lo que ocurre en el arte en varias de las disciplinas o todas las disciplinas, por más que eso sea una generalización, pero una de las cosas en donde ha habido un campo de batalla y creo que aún persiste es en los elementos formales, por llamarlo de algún nombre, de la obra de arte, aquellos elementos que son como entitativos o constitutivos. Una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, leyendo su trabajo, sobre todo el libro Mitopoeia, que habla de eso que constituye la obra de arte y he visto que usa una imagen cuando habla de la luz refractada, ¿no? Que habla el mismo Tolkien en su poema. Entonces mi pregunta primera es, ¿cuán importante es el prisma mediante el cual se refracta la luz, ¿no? Y por eso que yo hablo de los elementos como constitutivos. ¿Qué necesitaría o cuán importante sería para el artista conocer el prisma como para la obra de arte, ¿no? Pienso que hay una pregunta incluso previa a esta, que tiene que ver con lo constitutivo del arte como servicio. Es decir, como búsqueda de... Cuando Tolkien utiliza la metáfora de la luz refractada, al hablar en su poema Mitopoeia de que las historias van de mente en mente, y utiliza la analogía de la refracción de la luz porque creo que es muy ilustrativa e incluso literalmente visual del modo en que la luz blanca se refracta en los colores que luego pueden volver mediante la doble refracción a recomponer la luz blanca. Pero lo interesante ahí es la luz blanca, no tanto el proceso refractario, ¿no? No tanto el modo en que se divide, por lo tanto, no tanto la aplicabilidad de mente en mente o la interpretación, que yo creo que eso es un rasgo del arte en la modernidad, en el cambio, en el giro copernicano que las artes experimentan a partir de Kant, a partir de la entrada en escena del subjetivismo y de la teoría del gusto, como constitutivo de la experiencia estética. A partir de para mí ese es el giro copernicano, y todavía vivimos en él. Antes de esto, la importancia se le otorgaba esencialmente a la luz blanca, no tanto al prisma o al hecho de que luego eso pueda ir siendo interpretado de maneras diferentes, ¿no? Entonces creo que el artista se mide frente a una esencial y radical, en el sentido etimológico de radix, humildad. Es decir, lo constitutivo del arte no es tanto lo que pueda percibir la audiencia, o el lector, o el espectador, cuanto una sinceridad radical que está al servicio de... A mí siempre me llama mucho la atención al leer el Ulises de Joyce, más bien al intentar leerlo, porque es un libro que a mí personalmente me resulta muy difícil. Esta idea que aparece en obras de Joyce, ¿no? del non serviam, del no serviré. Joyce sabía mucho a veces del reverso tenebroso, ¿no? De una especie de contemplación del modo en que el arte puede servir para una autofundamentación del artista, un poco en el estilo de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? De esta visión también propia de Oscar Wilde antes de su conversión en los años finales del artista como un esteta, ¿no? Como alguien al servicio de la belleza, de una belleza que se ha ensimismado literalmente, que se ha convertido en algo solipsístico y que ya no tiene una vinculación con trascendencia alguna. Creo que nosotros pertenecemos o estamos en una corriente posterior a la Primera Guerra Mundial que, aunque se llame posmodernidad, muestra una y otra vez elementos que ya estaban en el final del antiguo régimen, ¿no? En las décadas, yo creo que a partir de 1870,
todo lo que ocurre es el desmoronamiento de lo que Barbara Buchmann ha llamado la Torre del Orgullo, ¿no? En su ensayo sobre esos años entre 1870 y 1914, en los que el mundo antiguo se desmorona, literalmente, y a nosotros nos ha tocado lidiar con un mundo fragmentado. Siempre me ha gustado mucho, hay un libro de Alasdair MacIntyre que se titula Tras la virtud, After Virtue. La primera edición creo que es del año 84. Aquí en España al menos se publicó en el año 2000. Y el libro comienza con una especie de imagen distópica de un mundo en el que se han perdido, es un poco casi como Fahrenheit 451, ¿no? Se han perdido los libros y tenemos fragmentos de libros, ¿no? Y entonces, al intentar recomponerlo, el estudioso se da cuenta de que le faltan trozos. Entonces tiene que reconstruir un contexto en el cual eso pueda ser comprensible. Cuando intentas explicar, por ejemplo, literatura norteamericana, como me ocurre a mí ahora mismo en la universidad, los estudiantes a menudo se enfrentan con la dificultad creciente, pues desde la época inicial de la literatura norteamericana, en el siglo XVII con los puritanos, hasta la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, crecientemente se van enfrentando a una mayor presencia de un simbolismo desvinculado de una manera de entender la realidad de un modo aparentemente objetivo, ¿no? La propia idea de objetividad, es decir, de luz blanca, le resulta al espectador contemporáneo extraña, le parece una impostura, por cuanto se da por sentada, y como algo que no debe ser contrariado, que lo que existe es luz refractada, porque la licitud previa para el artista es elegir el prisma. Entonces, quizá la manera de volver a unas ciertas raíces tendría que ver, no sé, yo pienso, cuando he leído las memorias de Balthus, el famoso pintor, ¿verdad? Que era el pintor favorito de Picasso, como sabe mejor que yo. Pues Balthus dice en sus memorias que él, en sus años formativos, pasaba a veces 8 horas diarias observando la pincelada de Fra Angelico. Para aprender, observando, ¿no? Yo, como hablábamos otro día, soy hijo de pintor y escultor, y yo recuerdo de niño, una de las experiencias que yo creo que me ha marcado más, aunque lógicamente de niño no me daba cuenta, recuerdo a mis 10 años, por ejemplo, 9, 10 años, a mí me gustaba mucho dibujar, y al salir del colegio me iba al estudio de mi padre, que estaba al lado del cole, y recuerdo la sensación de perplejidad que yo sentía al ver a mi padre durante horas delante del cuadro, cuando el cuadro ya estaba avanzado, con su cigarro, mirando el cuadro. Y solo entre comillas, para mí era incomprensible contemplándolo. Y poco antes de marcharnos, a lo mejor cogía un pincel y hacía un pequeño apunte, una pequeña pincelada. Y decía, vámonos. Y yo siempre recuerdo preguntarle, ¿no? Sobre el sentido de aquello, ¿no? Creo que esto tiene que ver con esta mirada nueva que requeriría el arte, ¿no? O sea, el artista es esencialmente un servidor. Es un subcreador, utilizando las palabras de Tolkien, ¿no? El concepto de Tolkien de subcreador creo que tiene algo muy hermoso que no tienen otros conceptos como artesano, ¿verdad? Porque en el subcreador hay una asunción radical de que el artista no es Dios, de que el artista no es un Dios, en segundo lugar, y en tercer lugar, pero como una especie de síntesis no hegeliana, sino dialógica, de que hace a imagen y semejanza de Dios. Y nada menos que eso. Y que por lo tanto, su prisma, que lógicamente ha de tenerlo y que puede llamarse estilo, puede llamarse visión, puede llamarse concepto de arte, está al servicio de algo más grande que sí mismo, ¿no? Es decir, su prisma exige que resplandezca la luz, más que el necesario efecto físico de la división multicolor tan hermosa, ¿no? Dicho de otra manera, el hecho de que podamos ver el arco iris a través del
efecto físico de la refracción del agua, no debería obviar ni ocultar el hecho de que lo que nos permite eso es la luz, que haya luz. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica habla de cómo sin el sol no podíamos ver las cosas, pero no podemos mirar directamente al sol, ¿no? Y todos los corolarios que eso tiene respecto del lumen gloria, ¿no? A la hora de gozar de la visión del Señor en el cielo, ¿no? Pero en una dimensión artística, es decir, esencialmente humana, la luz es siempre aquello a lo que debemos servir, no a la cosa en sí, utilizando a Kant, o no al objeto, o no al medio por el cual yo me acerco a la realidad, sino a esa especie de casi diría de transubstanciación, de transformación que nos permite trascender lo inmediato para metaforizarlo, ¿no? Para alcanzar la dimensión múltiple de significados que eso puede tener. Entonces, quizá la modernidad, a partir de las vanguardias, en todos los ámbitos, se ha hecho demasiado autorreferencial en esta búsqueda de significado posterior a la Primera Guerra Mundial, en esa creciente fragmentación del espejo hecho añicos que surge de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y del sinsentido de la guerra, que luego se hace aún más terrible, si cabe, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y en todo este equilibrio de miedos que ahora vivimos. Por ejemplo, estos días lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, el enésimo eco de ese odio tan terrible y que da lugar también a tanto cinismo y a tantas visiones por parte de los poderes fácticos, ¿no? que evitan entrar al fondo de una cuestión que parece ser insoluble, ¿no? Y que requeriría pues, un milagro, ¿verdad? Si solo tuviéramos fe para pedirlo. Pero creo que hay detrás de eso un intento exponencial de los artistas, quizá inconsciente, de no haberse dado cuenta de que no hay una respuesta inmanente que el arte pueda darse a sí mismo, si no es desde una trascendencia de la luz que sea, ¿eh? No estoy aquí necesariamente hablando de Dios, de la luz que se refiere a una sinceridad del objeto de su arte que no tenga que ver con su estilo, con su voz, con su mirada sobre el mundo, sino con una búsqueda que se haga más preguntas que aporte respuestas. Pienso en el cine de Terrence Malick, por ejemplo, o de Wim Wenders, entre los maestros contemporáneos, ¿no? O incluso algunas películas de Peter Weir, ¿no? Es un cine en el que hay más preguntas que respuestas. Y eso siempre señala una cierta dirección de humildad por parte del artista frente a unas formas artísticas más bien acabadas, sólidas, que casi no permiten, están tan encorsetadas en una respuesta a priorística que no dan posibilidad de salirse del esquema. Por tanto, creo que en el artista ha de haber sido una pregunta esencial y radical sobre el servicio. Una de las preguntas que me surge de todo esto, porque yo entiendo que es una luz refractada y también es una luz participada al artista, y por lo tanto ya hay una humildad radical, esencial, que es algo dado y no propio, y por lo tanto es un servicio, ya el tenerla, ya una humildad, el tenerla, el poseerla, pero también darla. Entonces, quizás dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería esa luz? Si es que se puede decir, ¿cuál sería esa participación en el artista? Entonces, ¿cómo uno se forma para poder responder con humildad y también entendiendo que es un proceso largo, como lo que decía de su padre, ¿no? De ir contemplando incluso los procesos y los fracasos, ¿por qué no?, de este servicio que nos ha sido dado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades? Pienso en ese poema, ¿no? La luz antidebida. Si aceptamos como condición a priori, y yo al menos lo veo así, quizás esté equivocado, no lo sé, pero parto de la base de que el artista ha sido receptor de un don.
¿vale? Y por lo tanto ese don lo vincula con el donante. A ese don corresponde luego una actitud de trabajo incesante sobre lo ya recibido, ¿no? Y por tanto, en todo arte que de verdad lo sea, hay un trabajo que creo que debe ser, en parte es la humildad a la que me estaba refiriendo, que es un trabajo técnico. Es un trabajo, bueno, en el griego original, tecne es el equivalente a lo que los latinos llamarán ars, ¿no? Pero en cualquier caso, el arte requiere una capacidad de hacer las cosas, ¿no? Y por lo tanto en el pintor será una habilidad tremenda para el dibujo. Yo pienso cuando yo era chaval también, en mis años formativos, o más esencialmente formativos, porque uno nunca deja de formarse y de aprender, o no debería. Cuando yo le decía a mi padre que Picasso no me parecía un buen pintor. Y mi padre siempre intentaba explicarme que Picasso era un grandísimo dibujante, ¿no? Yo no entendía la parte más cubista de Picasso, ¿no? Pero pues, te vas para atrás y te das cuenta de los años formativos de Picasso, desde sus 13, 14 años, su manera de dibujar prodigiosa. Perdón. Entonces, tiene que haber un esfuerzo, un saber hacer. Y para el músico será dominar su instrumento hasta alcanzar su voz a través del instrumento y así en todas las artes, ¿no? Y creo que esta parte se ha descuidado o se suele descuidar con cierta frecuencia, ¿no? Leí hace unos años que Yo-Yo Ma, el violonchelista, practicaba 7 horas diarias. Claro, luego uno le escucha interpretar las suites de Bach y claro, no es sorprendente, ¿no? Pero se requiere una humildad y no sé, y así en todo lo demás. Creo que ahí tiene que haber una maestría que surja de la técnica, ¿no? Y luego tiene que haber luego ¿cómo diría? Como un estar continuamente puesto a rehabilitar esa habilidad que nos ha sido dada, ¿no? Y por lo tanto, en el camino del artista hay mucho de fracaso, o por lo menos de asunción de lo que potencialmente va a ser experimentado como fracaso. Estoy pensando en una película que se llama El tormento y el éxtasis, sobre Miguel Ángel Buonarroti y sus primeros intentos de diseñar la Capilla Sixtina y sus fracasos iniciales hasta encontrar la idea, ¿no? y poder plasmarla. O los diversos esfuerzos, ¿no? de los diversos compositores para encontrar la senda por la que se abre camino la música, o los poetas de diversas corrientes que intentan, que pelean con las palabras hasta encontrar lo que llaman los franceses el mot juste, ¿no? La palabra justa, que se ajusta a lo que quieres decir. Entonces, por lo tanto, para mí el camino verdadero del artista en realidad es una senda ascética, lato sensu, ¿no? Es un camino de perfección. El modo en que derive esa perfección hacia la vanidad o hacia el servicio es que, claro, el artista es un ser humano privilegiado en el sentido de que su libertad, su radical humano, le es continuamente presentado como un desafío. Si en El Señor de los Anillos hay un personaje que se llama Saruman, que me parece muy interesante a este respecto, ¿no? Saruman, hay un momento, para los que han leído la obra de Tolkien, que se revela ante Gandalf como Saruman de muchos colores. Y de hecho es presentado, volviendo a la pregunta anterior, su túnica, que era blanca, de repente es multicolor, ¿no? Y el reproche que Gandalf le hace, que es un reproche a su soberbia, es que cuando uno rompe algo para averiguar cómo funciona, ha perdido la senda de la sabiduría. Y de alguna manera, la luz refractada, si se convierte en la única aspiración del artista, señala también la senda del fracaso, en cuanto que el artista está colocado como mediador. El artista es un sacerdote, es un puente entre la belleza y el espectador o el receptor de la obra de arte, ¿no? Y por lo tanto, esta relación mediadora del artista creo que
A mí me parece muy reveladora, por ejemplo, en el caso de los artistas que producen arte casi como una especie de máquina, ¿no? Y al cabo cuando pasa el tiempo y retrospectivamente contemplamos lo que han hecho, te das cuenta de que a menudo algunas de sus obras, y en algunos casos la mayoría, no eran necesarias. Es decir, no ha habido un proceso subcreador al servicio de, sino que ha habido un proceso subcreador simplemente casi en forma industrial, de manufactura. Y por lo tanto, no se han seguido los ritmos y no se ha prestado atención a la servidumbre, en el mejor de los sentidos, al carácter ancilar del artista y del arte respecto de algo más grande que sí mismo, ¿no? Y pienso a ese respecto que quizá en las facultades de Bellas Artes o en las escuelas de diseño, a día de hoy, quizá no se forma necesariamente a los estudiantes en este sentido del arte como servicio, ¿no? Sino más bien en una especie de productividad, de cómo el sistema capitalista, en términos generales, ¿no? O el sistema de mercado, ha asumido todo y lo ha fagocitado, ha convertido todo en parte de una maquinaria dentada como aquella que retrataba Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Nos hemos metido en una máquina cuyas ruedas dentadas nos van triturando y nos van incorporando al sistema, de manera que al final exponer tu obra, tus fotografías, tus pinturas, tus esculturas o tu obra literaria o cinematográfica forma parte del mercado que luego pues, le pone precio a un plátano pegado con un esparadrapo en la pared porque es objeto de subasta y eso no tiene nada que ver con una metafísica ni con una idea de la belleza por sí misma, sino con algo que ha sido cosificado y desvinculado del valor de la verdad, ¿no? Este divorcio radical que estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo y que yo creo que va a más, creo que solamente puede ser corregido desde una conciencia del artista de ser su creador, de estar al servicio de algo más grande que sí mismo, ¿no? Y por lo tanto de una necesidad de la obra de arte. Hay una carta de Tolkien hablando a un amigo del Señor de los Anillos que le dice: este libro está escrito con la sangre de mi vida. Y yo me pregunto cuántos escritores pueden decir eso de sus obras, ¿no? Porque poco después en esa misma carta dice: he expuesto mi corazón a los disparos. Mi corazón. No le preocupa la crítica literaria a Tolkien en eso. Es que él se ha desnudado en esta obra, ¿no? Por lo tanto, lo que pudieran decir los críticos, entre otras cosas, lo liberaba, porque ya me dirás, si tú tienes conciencia de que lo que has hecho con esa obra es exponer tu corazón a los disparos, lo que pueda decir tal o cual crítico es muy poco relevante, ¿no? Hoy día creo que se presta demasiada atención a lo que los demás puedan decir de nosotros. A mí una y otra vez me viene a la mente ese cuento de los hermanos Grimm del emperador desnudo, ¿no? Es muy revelador que al final del cuento quien revela y quien desvela la desnudez del emperador sea un niño. Por tanto, urge recuperar la mirada inocente en todas las artes, en el reconocimiento de que nosotros no podemos, en última instancia, descubrir el significado profundo de la belleza. En tanto en cuanto la belleza es doblemente misterio y don. Es también trasunto al misterio. Muchas veces la belleza es la que nos permite adentrarnos en lo que el misterio tiene de desvelamiento y de luz sobre la oscuridad del significado de nuestra vida, pero a la vez es don y por tanto tiene que ser suplicado. Antes decía, el artista tiene que ser un técnico, tiene que tener una técnica suprema, ¿no?, sobre su arte, pero a la vez tiene que estar abierto a una cierta incertidumbre. Esa es la paradoja, una de las muchas del ser humano, ¿no? Somos libres, pero estamos en manos de la providencia y nuestra libertad es jugar con eso. Este refrán, ¿no?, el refrán tan bonito: a Dios rogando y con el mazo dando.
O sea, hacer todo como si todo dependiera de mí, pero a la vez tener en cuenta que solo depende de Dios. Y este juego de la libertad, que es tan consolador y a la vez tan desafiante, es el que nos permite, el que permite que la esperanza tenga lleve la voz cantante en nuestras vidas, ¿no? Esa virtud pequeña de la que hablaba Charles Peguy en su poema, ¿no? La hermana pequeña, la niña pequeña que es la esperanza, ¿no? Pienso que el camino del artista es el camino un camino franciscano, lato sensu, ¿no? Un camino de entrar en hermandad con esta conciencia del don, un poco al estilo de Van Gogh, esta tremenda conciencia que Van Gogh tenía de haber recibido un don y de tener que estar al servicio de... Por eso a menudo el artista está en los lindes de la locura. No creo que sea su destino, ni muchísimo menos, pero a menudo el tormento que sigue al don artístico tiene que ver con estar en las fronteras de lo divino, ¿no? Y con un cierto don sobrehumano. Esta idea tan bonita, esta anécdota de Miguel Ángel golpeando la rodilla de Moisés, ¿no? Diciéndole, habla, que señala el límite al cual puede llegar un ser humano, ¿no? Este don, cuando usted que está en Roma, ¿verdad? Cuando se acerca uno a San Petro in Vincoli y ve a Moisés, que parece que está a punto de levantarse para darte con las tablas de la ley un coscorrón, ¿verdad? Esta sensación de algo sobrecogedor en la potencia, ¿no? Que te hace preguntarte cómo es posible que un ser humano fuera capaz de hacer algo así. Pero a la vez, la limitación, ¿no? El mito de Prometeo, la incapacidad de Miguel Ángel de dar vida al bloque de mármol, el tormento y el éxtasis, el afán infinito de ser un subcreador, de llegar a ser como Dios y de darse cuenta de que no puedes robar el fuego de los dioses, ¿no? Y que por lo tanto la alternativa que se presenta al artista llegado a ese punto sigue siendo de poner las armas, entregar el don, ponerlo al servicio de algo más grande que uno mismo, ¿no? Y en esta rendición alcanza el artista la grandeza y probablemente la redención de su arte, ¿no? De su don, como en el cuento de Tolkien, Hoja de Nigel, la historia de ese pintor que está obsesionado con una sola hoja y que se va dando cuenta a medida que la detalla más, pues que aparte de la hoja están las ramas y un árbol y un paisaje que se abre camino detrás del árbol y toda su vida al final se resuelve en esa conciencia de que todo es don y que por lo tanto debe entregarlo. Y en la entrega del don se produce una redención del arte, que no deja de ser al fin y al cabo un don del dador de los dones, ¿no? Creo que en esta lógica, en cualquier ámbito, desde el arte gastronómico hasta el arte del cuidado de los enfermos, hasta el arte del entrenador de fútbol de un equipo de niños de 13 años, ¿verdad? De todo. O sea, lo hermoso del ser humano es que sus capacidades han sido cambiadas por Dios en dones artísticos. Y en todos ellos hay un denominador común, que es el servicio. El ponerse al servicio radical de que resplandezca la luz y no tanto el prisma.